Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Comienza el Jueves de Mayol. Ya nos acompaña acá Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien. Bien, pues, Esperando tu análisis de lo que vimos ayer en el Senado. Bueno, parecía más o menos esperable, decir, un par de días antes ya cuando se empezó empezó a quedar claro que el riesgo fundamental para el gobierno era que esto llegara al presidente de la República. Y cuando ya empezó a quedar claro que la defensa de Chadwick no iba a hacer lo que había anticipado, recordemos que la primera declaración del abogado fue, bueno, pero no es el jefe. Sí, que fue la frase. Y bueno, pero ya queda claro que no iba a ocurrir eso, entonces daba la impresión de que se entendía que tenía que haber un chivo expiatorio de la situación y que Chadwick era del tonelaje suficiente para poder al mismo tiempo cumplir ese rol y evitar, por tanto, derivado de ello, que le llegase el agua a la sala de máquinas al presidente de la República. Así que parecía bastante de un momento ya para adelante, desde la declaración a mi juicio que dio en prensa insulsa, ya era evidente que él iba a votar en la dirección que votó, a favor de la acusación. Uh-huh. Porque nadie que vaya a votar en contra va a decir que tiene un conflicto porque le dolería mucho tener que... Claro. Es imposible, porque él dijo que tenía un problema personal, era muy amigo, qué sé yo, y por lo tanto le dolería mucho tener que votar. Eso no lo diría si es que fuese efectivamente a defenderlo. Claro, igual después dijo algo ahí en su discurso como hay que restarle dramatismo a esto, es como si fuera un entrenador de fútbol y la selección pierde o... Bueno, sí, la diferencia gerente, es que te dejan 65 años si eres entrenador de fútbol porque no puedes seguir ejerciendo el cargo. Ahora en este caso evidentemente no, porque puede trabajar en el mundo privado, pero evidentemente a un político sacarlo de la vida política, pregúntale a Insulza, o sea... Pero ¿cómo interpretas tú el hecho de que haya ido Andrés Chadwick a personalmente defenderse? Porque no era obligación. Sí, no, yo creo que fue lo correcto. O sea, yo creo que la puesta en escena es muy importante y él entendía que cualquiera fuese el resultado, estar allí era una señal de que se sentía seguro respecto a su propio quehacer. O sea, si no tenía mucho espacio para tener otra conducta. Si lo hacía de otra manera, la verdad es que quedaba muy cobarde y eso se tomaba la agenda rápidamente. Además que nunca sabes, yo creo que ellos sabían que iban a perder, pero nunca sabes qué puede pasar en los últimos minutos en estas cosas, y no estar allí garantizaba una derrota. O sea, las autoridades siempre toman muy mal esos detalles. Entonces, claro, ¿tú crees que pensaron que igual podían influir hasta en el último momento? Pensaron que hasta el último momento, siempre, además que siempre es así. Eso efectivamente está lleno de cosas en política. Yo conozco casos de negociaciones que terminada la reunión, ¿ya?, habiendo llegado a un acuerdo o a un no acuerdo, ¿ya?, en la dinámica de quienes quedaron en cada ascensor, llegan al primer piso y hay solución. O hay un cambio de decisión. Claro. Oye, Alberto, hay algo que es interesante aquí a propósito de los Insulza, ¿no? Los Insulza y a lo mejor otros senadores que también tenían alguna duda vital respecto de su votación, porque eso habla un poco del vínculo con Chadwick. Y el vínculo con Chadwick tiene que ver con el rol que ha jugado Chadwick, no solo en este gobierno. Sí. Chadwick es un actor político desde hace mucho tiempo. Y es interesante mirar un poco qué representa Chadwick para la política chilena, que genera un poco también esta suerte de contradicción para algunos actores políticos. Exacto, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que, bueno, ese es un punto bien importante. El proceso que estamos viendo, que lo venimos viendo, a veces se ha manifestado en las elecciones, pero a veces se ha manifestado de otras maneras, normalmente de otras maneras, de hecho, es que, por poner un ejemplo, la caída electoral de Andrés Saldívar, por ejemplo, tiene que ver con el momento en el cual toda una generación que de alguna manera vertebra, organiza y conduce el proceso de la transición en sentido extenso, o sea, pensando la transición en un proceso que tú no sabes su fecha de término, más o menos sabemos ahora que se terminó,
¿ya? Pero ahora es que se terminó esto y todo lo demás, entonces ahora ya sabemos que se terminó, pero podría haber terminado hace 3 años, hace 5, hace 8, pero no más allá. O sea, lo que sí sabemos que antes no se terminó. Entonces, en todo este proceso de lo que denominamos la democracia de los acuerdos, que es simbolizado por la concertación como gran coalición política de ese proceso, independiente de en qué condición se encontrase, efectivamente los nombres que eran los más relevantes han ido todos cayendo en desgracia, ¿no? O sea, los Longueira, los Novoa, los Lagos, ¿ya? O sea, van cayendo más feo, menos feo, digamos, pero van cayendo. Y en esos nombres, un sobreviviente importante, aun cuando era de otra generación, pero pertenecía finalmente al mismo, tenía un tonelaje parecido, o sea, era relevante en la actividad, era Chadwick. Si hay una razón por la cual probablemente Sebastián Piñera había logrado sobrevivir a todo este proceso, era porque fundamentalmente Sebastián Piñera en un acto de astucia que él normalmente tiene, él se había logrado siempre sacudir de esa tradición. Él había quedado como un outsider de todo. Él no era de la derecha, pero era de la derecha, y no era de la concertación, pero era de la concertación, ¿ya? Él usó mucho siempre la protección personal que le brindaba, por ejemplo, Patricio Aylwin, ¿ya? Y la familia Aylwin asociado a ello, ¿ya? Patricio Aylwin tenía a Sebastián Piñera en su casa de niño jugando, entonces hay una relación que es diferente, es como de abuelo, digamos. Entonces, evidentemente, esa protección él siempre la utilizó para estar en este espacio intersticial. Y eso le permitía a él siempre en todas estas crisis navegarlas bastante bien, porque siempre podía hacer un gesto al otro lado. Y en ese sentido, Chadwick, en cambio, tenía un domicilio conocido. Y ese domicilio es el que le servía respecto a Sebastián Piñera para mantener a la derecha más tranquila, pero siempre sabiendo que había un conjunto de personas en el Senado normalmente. O sea, este deporte que yo describo tiene una institución fundamental que es el Senado. Sí. ¿No? Sí. Y el Senado, por eso es relevante lo de ayer, ¿eh? Claro. Y el Senado, ahí estaba el club de amigos, para decirlo así, para decirlo un poquito en zona y un poquito no. Pero efectivamente, ahí estaba el club de amigos. Y ese club de amigos, el Senado se da cuenta, por ejemplo, en todo este ciclo de estos últimos 2 meses, ¿ya? Que por un lado, el Congreso sabe que hasta los alcaldes les pueden hacer una mexicana, digamos, y se pueden llevar el poder para la casa. Y luego los senadores empiezan a dar cuenta de que la Cámara de Diputados lo está haciendo mejor que ellos. Y que están teniendo un peso relevante, porque están más en sintonía con lo que está pasando afuera. Entonces los senadores dicen, bueno, o sea, ya se le... Y de alguna manera más, los grupos nuevos en los partidos habían bloqueado a los senadores. O sea, cuando tú hablabas con cualquiera de los partidos del sistema, de los dirigentes de los partidos, tú le decías, bueno, pero tal tipo dijo lo contrario. Ya no importa. Y empezaban a tratar a los senadores, vamos a decirlo así, como el abuelito que ya está un poquito loco, ¿ya? Y que, bueno, que hay que hacer como que le hacemos caso, ¿ya? Pero no le vamos a hacer caso. Entonces, esa situación, cuando se dieron cuenta, dijeron, bueno, aquí hay que poner... Y allí entonces, donde personas que tienen claridad de que sobrevivir no está fácil en este mundo, ¿no? Que todo lo que antes era comida ahora es veneno, ¿no? Tienen que hacer cosas diferentes. Entonces, los 2 grandes símbolos de ese mundo para la adaptación con la derecha eran en gran medida Insulza, que venía del laguismo duro. Él nunca fue laguista, es una cosa bien interesante, porque él personalmente de hecho no tenía una buena relación con Lago. Pese a que se le identifica con su... La vida es la vida en política. Si te toca que tu aliado es para siempre será, ¿no? Pero él, en gran medida, Lagos le consigue la OEA porque ya no quería más guerra. Claro. O sea, entonces... era mejor mandarlo para allá. Y muy al estilo antiguo, que los grandes políticos no sacaban por debajo a quienes estaban cerca ni les disparaban en los pies. Por arriba. Les daban un cargo bueno, digamos. Claro, sacaron por arriba. Le dio unas mesas en el directorio, y en un directorio bueno, secretario general de la OEA por 2 veces.
y ya. Entonces se produce este escenario que donde termina él y Letelier, que había sido un actor súper importante en las negociaciones con la derecha durante los últimos 20 años, y donde la crítica dentro del Partido Socialista a Letelier es una cosa enorme. Oye, y así como Lagos y Insulza, dices tú, no eran necesariamente del mismo palo, ¿no? Pero fueron socios muy importantes. Piñera Chadwick, ¿cómo se lee esa relación? Porque ahí hay un escudero, un ministro del Interior que asume en ambos gobiernos. Sí. En esta pasada a lo mejor muchos pensaban que ya no iba a estar y ahí estuvo hasta bien entrada la crisis, digamos. Sebastián Piñera tiene una cosa que él la entiende bien y que le costaba entender, por ejemplo, a Bachelet, y es que tu ministro del Interior tiene que ser de un nivel de confianza ciega. Y entonces él, cuando elige primero a Hinspeter, elige a un amigo, a un amigo y a un aliado político y al hombre que le había llevado a cabo la campaña, o sea, una persona de mucha confianza. Y cuando cae Hinspeter, él elige, no solo toma una decisión política, toma una decisión personal, o sea, él elige a su primo hermano, ¿ya? Porque eso le da garantía, o sea, y Chadwick llega sin ser la UDI, de hecho, a su gobierno, en primer gobierno. En el segundo gobierno es distinto porque Sebastián Piñera toma la decisión de que en esta ocasión le va a dar garantías explícitas y reales, ¿ya?, a la UDI. Y esas garantías van a permitir, y esa garantía, el que pone la cabeza ahí es Chadwick en la UDI para decir, no se preocupen, efectivamente el presidente Piñera no va a traicionar a la UDI como fue con los cómplices pasivos. Claro. Entonces, esa relación tiene mucho que ver con ahora, y lo que está pasando ahora no es menor, porque por primera vez tuvo que elegir a un ministro del Interior que no está en su círculo más cercano. Claro. Y de hecho, porque entendió, y es una de las cosas que ha entendido en este proceso, que no son, a mi juicio no son muchas, pero entendió que hay un círculo cercano que ya no le sirve, que los amigos, ¿ya? O sea, es cosa de mirar los amigos, o sea, Delano, Ruiz Tagle, ¿ya? O sea, los amigos ya no le sirven. Entonces tiene que salir a buscar, ¿ya? Tuvo la suerte de que además pasó este milagro de que finalmente, porque de verdad yo creo que esto habría sido muy serio que se hubiese quedado Felipe Ward de ministro del Interior, y tuvo la suerte de que el darwinismo hizo que quedara Blumel, digamos. Como la negociación del ascensor fue un poco, ¿no? Fue un poco sí. Esa fue, claro. Tú estás parado ya para recibir el cargo y te llaman por teléfono y te dicen, oye, no, cambio de planes, ya, subes 3 peldaños más, ya había subido varios. Entonces es bien importante eso. Sí. Estamos con Alberto Mayol en el análisis de los jueves. Alberto Mayol, como cada jueves, haciendo el análisis político, hablábamos de la figura de Chadwick, ¿no? Lo que representa Chadwick para la política chilena durante mucho tiempo. Con esto, Alberto, tú dices, bueno, obviamente, obligadamente desaparece por 5 años. ¿Desaparece para siempre? Sí, lo más probable es que sí. Estas cosas, cuando pasan cosas así estructurales, se hace más difícil un retorno. Hay retornos de acusaciones constitucionales que han ocurrido y que después han vuelto, qué sé yo, pero tiene que ver con gente que busca otros recursos políticos. El recurso político fundamental de Chadwick siempre fue la relación con las élites. No sé, Jasna Proboste, por ejemplo, volvió, pero Jasna Proboste tiene un trabajo territorial enorme. Entonces, claro, es distinto. Ella se para en la votación que tiene en su región, ¿ya? Y eso es lo que le da poder. Un Andrés Chadwick, una persona que si va a ir de candidato a algo, tiene que ir de candidato con su partido, poniéndole la fianza en una posición de privilegio y con una serie de escuderos para que salga electo, ¿ya? Y esa negociación hoy día se hace más difícil que un partido le ponga la fianza sobre la mesa, porque la causa por la que sale no es una causa administrativa, como sale incluso Harald Beyer y Jasna Proboste, sino que es un tema de derechos humanos. Y es un tema de derechos humanos con él, que tiene fotos con Pinochet, con él, o sea, con justamente la herida que la derecha, la nueva derecha, si este es el gran tema también de todo esto, la nueva derecha, la herida que no podía tener era la herida de los derechos humanos. Tanto que la misma derecha había hecho gárgaras con el tema. Y en ese sentido, ¿cómo afecta este tema de los derechos humanos a Piñera? Porque ese es un punto, ¿no? O sea, esta derecha, y Piñera particularmente, que habló de los cómplices pasivos, que cerró el penal Cordillera, que votó que no, está también salpicado por la cuestión de los derechos humanos. Mira,
hay un problema que pasa mucho con los políticos pragmáticos, ¿ya? Los políticos pragmáticos tienen el problema de que calculan jugada por jugada. Y entonces me acuerdo una vez que, conversando con un político de otro país, me decía, no, es que me están recomendando hablar a favor de la pena de muerte. Entonces le digo, ¿y tú qué eres? A ver, entonces, no, yo soy liberal, soy aquí, soy allá. Entonces le decía, mira, un conservador que habla de la pena de muerte es una persona que lo hace por Dios, por la sociedad, ¿ya? O sea, te habla de valores superiores. Los liberales normalmente no consideran que sea relevante en la política esos valores ultra gigantescos que pueden fundamentar, hacer sagrada la muerte, ¿no? Por tanto, tú no puedes jugar el juego de llenarte con ese tipo de decisiones, porque tú quedas muy distinto al conservador. El conservador queda como alguien rudo, fuerte, pero lleno de fe. Y tú puedes quedar como un oportunista, ¿ya? Jugando con un tema sensible. Entonces, cuando Sebastián Piñera tomó la decisión en su vida de que él no se iba a hacer cargo de los temas de derechos humanos de la dictadura, y que él solo iba a defender el modelo económico que allí se había instaurado, cuando tomó esa decisión, debió entender que tenía que tener una prolijidad absoluta en ese proceso. Esa prolijidad es muy difícil de mantener, ¿no? Pero tienes que hacer ajustes sencillos. O sea, pongamos un ejemplo, Obama le tocó un momento muy difícil del dominio norteamericano, donde tenía que efectivamente usar militares, y le pasan el Nobel de la Paz al principio y lo dejan amarrado de mano. Claro. Y entonces él se las arregla para jugar el juego. Tuvo más acciones militares que Trump, pero hizo cosas como ir a Hiroshima. Primer presidente de Estados Unidos que va a Hiroshima y hace un discurso sensible sobre la situación y sin pedir disculpas al mismo tiempo para no fregar en Estados Unidos. Entonces empiezas a gestionar ese tipo de situación. Sebastián Piñera toma una decisión de vida, aparentemente, cerrar el penal Cordillera, ir contra la UDI, qué sé yo, y de repente, ¿no? Y con eso dejó a muchos incómodos. La Cordillera lo había abierto Lago, o sea. Entonces, bueno, y de repente pasa esto y no parece estar en una posición de sensibilidad. Y entonces su discurso del Día de los Derechos Humanos, muy osado como es él, ¿no? Es un discurso que es como, en el mejor de los casos, incomprensible, ¿no? Es como porque está siendo denunciado. O sea, tú pediste un informe de un organismo internacional que tú consideras que es legítimo, y el informe te dice, está a punto de decirte que hay además violaciones sistemáticas, o sea, te dice generalizadas y además intencionales. O sea, sistemático está a medio centímetro de eso. Bueno, entonces yo creo que él no ha dimensionado lo que lo hiere, ¿no? Porque él tiene hoy día el peor de los dos mundos. Él tenía solo dos valores así muy fuertes. Uno, el 80% de lo que es él políticamente es la oferta de que vamos a tener más plata como país. Y eso no va a ocurrir en su gobierno. Ya no ocurrió. Ya no pasó, digamos, claro. Y la segunda cosa es que además dentro de la derecha era el que había votado que no, y la razón para votar que no eran los derechos humanos, según él señalaba. Y entonces tú también quedas fuera. Dos promesas no cumplidas. Entonces queda en una posición muy, muy débil, y por tanto su capacidad de reacción es sumamente limitada, estructuralmente. Sí. O sea, nos quedan solo unos segundos, pero ¿cómo ves lo que se viene con la Constitución Constitucional de...? No, yo creo que esa se cae, yo creo que esa no va a prosperar. Pero fíjate que el punto es el cóctel. O sea, es la acusación constitucional contra Piñera, es la comisión investigadora paraísos fiscales, ¿ya? Y entonces el juego empieza a ser un juego más peligroso, porque además, cuando tú te pones, es que la política es un deporte de mucho riesgo, ¿sí? Cuando tú estás débil, los amigos también empiezan a mirarte con cara de, bueno, pero ¿y si lo entregamos? O sea, todos sabemos que en Estados Unidos hay unos papelitos, ¿ya?, que nunca han sido vistos, pero que podrían ser vistos respecto a compras de acciones de LAN, de un delito que en Estados Unidos no prescribe, ¿ya?, y que podrían ser vistos. Claro, podría ser que no sea delito y que se investigue y lleguen a la conclusión de que no, pero con el puro hecho de investigarlo, ¿ya?, ya le ponen un problema a cualquiera en el mundo. O sea, si tú investigado por Estados Unidos en delito económico es una joda, porque los estándares
en Estados Unidos para los delitos económicos son muy distintos a los que estamos acostumbrados en Chile. Oye, ¿y sobre la designación del Chile 4 tenía alguna impresión de lo que puede pasar ahí? O sea, una situación patética, o sea, terrorífica, lamentable, ¿ya? Lo obvio, lo natural, o sea, los derechos adquiridos oligárquicos son que la U se vaya al Chile 4, no sé, pero esto de tener la alternativa de dárselo a un equipo de una colonia extranjera, me parece un acto, ya, pero, o sea, por favor, nosotros nos liberamos de España hace mucho tiempo, ¿ya? Y tiene que haber un representante de Chile. Pero está La Calera también. Sí, La Calera, pero bueno, pero